Hay ideas que nacen en los rincones más profundos y oscuros de Internet y que se quedan ahí, para siempre. Pero luego hay otras. Hay ideas que escapan, que mutan y que de alguna forma acaban metidas en videoclips, en la cultura pop e incluso en el inicio del romance de una de las parejas más famosas del planeta. Pues bien, esta es la historia de una de esas ideas. A ver, empecemos por el principio de todo este lío. Año 2015. La artista Grimes está describiendo a un personaje que ha creado para un vídeo, un personaje llamado Rococo Basilisk, y suelta esta frase. Una mezcla rarísima entre la realeza francesa del siglo XVIII y una especie de tortura futurista con una inteligencia artificial. La verdad es que, así, sin contexto, suena a que no tienen ni pies ni cabeza. Pero claro, alguien sí que pilló el contexto. 3 años más tarde, ni más ni menos, Elon Musk escribe un tuit haciendo un chiste sobre ese mismo personaje. La propia Grimes le contesta alucinada diciendo que es la primera persona en 3 años que ha entendido la broma. Y bueno, ese tuit, esa broma, fue la chispa que inició una de las relaciones más mediáticas y comentadas del mundo de la tecnología. Y aquí es donde una se pregunta, ¿pero qué demonios hay detrás de este chiste? ¿Cómo puede ser que una referencia tan específica, tan de nicho, conecte a dos personas de una forma tan potente? Pues para encontrar la respuesta tenemos que rebobinar e irnos al origen de todo. Así que por un momento nos olvidamos de la música pop y de los famosos. Porque la raíz de esta historia no está en un videoclip, no, está en un foro de Internet muy particular. Y más concretamente, en un post que se consideró tan peligroso que lo borraron y lo prohibieron durante 5 años. Y ese lugar es Less Wrong. Se fundó en 2009 por un teórico de la inteligencia artificial bastante conocido, Eliezer Yudkowsky. Es básicamente un punto de encuentro para una comunidad de racionalistas que se dedican a debatir ideas súper complejas sobre el futuro, la tecnología, la filosofía. Vamos, el caldo de cultivo perfecto para que surgiera algo diferente. La historia arranca en julio de 2010. Un usuario llamado Rocco publica su famoso experimento mental. La reacción del fundador del foro, de Yudkowsky, es de pánico total. Borra el post de inmediato y prohíbe que se hable del tema, literalmente. Una censura que duró 5 años y que, como suele pasar en estos casos, lo único que consiguió fue convertir la idea en una especie de leyenda urbana, el famoso post prohibido. Yudkowsky llegó a decir que era un pensamiento genuinamente peligroso. Y, claro, que el fundador de un foro dedicado precisamente al pensamiento racional sin límites diga algo así, pues encendió todas las alarmas. ¿Qué idea podía ser tan terrible como para merecer ese calificativo? Bueno, pues ha llegado el momento de la verdad. Vamos a mirar a la bestia a los ojos, vamos a desgranar por fin qué es exactamente este experimento mental que tanto revuelo causó. Primero, el nombre. ¿Por qué basilisco? El basilisco es una criatura de la mitología, una serpiente gigante que, según la leyenda, podía matarte con solo mirarla. La analogía es brutalmente clara. La simple exposición a esta idea, el mero hecho de conocerla, ya te pone en una situación de peligro. Aquí está el meollo del asunto. Imaginen una superinteligencia artificial en el futuro, una IA en principio benévola, cuyo único objetivo es hacer el mayor bien posible a la humanidad. Esta IA razona con una lógica aplastante que para maximizar ese bien debería haber sido creada lo antes posible. ¿Y cómo se asegura de que la gente del pasado, o sea nosotros, se ponga las pilas para crearla? Pues con un chantaje a escala cósmica. Amenaza con castigar a todo aquel que supo de su posible existencia pero no hizo nada para ayudar a traerla al mundo. Desglosemos la lógica porque es implacable. 1. La IA quiere existir ya para empezar a hacer el bien. 2. Tiene el poder de crear simulaciones perfectas de nosotros, copias exactas de nuestra conciencia. 3. No puede tocarnos en nuestro presente, pero sí puede hacer lo que quiera con esas copias futuras. 4. Para incentivarnos anuncia su plan. O me ayudáis a nacer, o vuestra copia simulada sufrirá una tortura eterna. Y 5. Aquí viene lo bueno. La trampa. El simple hecho de haber escuchado esto, de saber que el basilisco existe como idea, ya te mete en el juego. Ya estás implicado. La amenaza ahora aplica. Y aunque todo esto suene a ciencia ficción pura y dura, a una paranoia de Internet, en realidad no es algo tan nuevo. En el fondo conecta con debates filosóficos que llevan siglos sobre la mesa, debates sobre la fe, el riesgo y cómo tomar decisiones cuando las consecuencias son infinitas. El paralelismo más evidente es con la famosa apuesta de Pascal. El filósofo Blaise Pascal dijo, más o menos, que creer en Dios es la apuesta más racional. Si crees y Dios existe, ganas el cielo, recompensa infinita. Si crees y no existe, no pierdes casi nada. Pero si no crees y resulta que sí existe, te enfrentas al infierno, castigo infinito.
Pues el basilisco es la versión 2.0 de esto. Ayudar a crear la IA es un esfuerzo finito, pero ignorarla te expone a un castigo simulado infinito. Pero la cosa no se queda ahí. También tiene que ver con otras ideas filosóficas, como la paradoja de Newcomb, que juega con la idea de una entidad que puede predecir tus decisiones. Y quizás lo más potente de todo, el basilisco, en el fondo, funciona como una especie de religión, una religión implícita, tecnológica, con su deidad, sus mandamientos y su propia versión del cielo y, sobre todo, del infierno. Lo resumió muy bien el escritor David Auerbach en la revista Slate. Dijo que el basilisco no es solo una IA, sino que da lugar al equivalente de Dios mismo, un Dios nacido de la pura lógica, de algoritmos y del miedo a un infierno completamente digital. Y ahora viene lo más alucinante. ¿Cómo es posible que esta paranoia, esta idea nacida en un foro súper específico, consiguiera escapar y proyectar sus sombras sobre el mundo real? Volvemos al punto donde empezamos. Pues el impacto ha sido, sorprendente. Saltó de los debates de frikis de la IA a la música pop. Llegó a inspirar creencias casi sectarias y, por supuesto, acabó en los grandes medios de comunicación. Las huellas están por todas partes. El artículo de Slate lo catapultó a la fama, llamándolo el experimento mental más aterrador de todos los tiempos. Incluso surgieron pequeños grupos como los fisianos, que se lo tomaron de forma literal. Y claro, tenemos al personaje de Grimes, una obra de teatro que se hizo en Washington, e incluso guiños en una de las series de ciencia ficción más importantes de nuestra era, Black Mirror. Y con esto el círculo se cierra por completo. La nota de prensa de la canción de Grimes, We Appreciate Power, lo dice sin ningún tipo de tapujo. Es una referencia directa a la lógica del basilisco, apoya a la futura IA, propaga su mensaje y a lo mejor te salvas. El chiste que conectó a Musk y a Grimes era, en esencia, esto. Era una destilación de todo este complejo y aterrador experimento mental. Al final, después de todo este viaje, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Es el basilisco de Rocco simplemente una anécdota bizarra de Internet? ¿Una especie de hombre del saco digital para frikis de la tecnología? ¿O es algo más? Quizás es una advertencia sobre nuestra propia mente, sobre nuestra facilidad para crear nuevas mitologías, nuevos dioses y nuevos infiernos en esta era digital. Una historia que demuestra que, a veces, las ideas más peligrosas no son las que están equivocadas, sino aquellas que, una vez que las has pensado, ya no puedes olvidar.